Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenos días, chicas, espero que se encuentren bien, sean todas bienvenidas a nuestro episodio de nuestros podcasts del Despertar. Soy Saray y hoy vamos a estar explorando juntas algunos versículos del capítulo 4 de la epístola de Colosenses. Y bueno, siéntete cómoda, toma tu Biblia, toma tu libro de apunte y vamos a sumergirnos a la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo los primeros versículos del capítulo 4 y nos mencionaba varios puntos interesantes: el velar, el orar, el andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Y hoy vamos a estar dando continuidad a los versículos del 7 en adelante, y vamos a estar viendo donde Pablo menciona a Tíquico y a Onesífero. Y aquí pues vamos a ver la importancia de las relaciones y el impacto que tienen aquellos que caminan con nosotros en la fe. Y es pues un cordial compañerismo que vamos a estar viendo entre ellos. Y vamos a dar lectura a nuestros saludos finales que menciona en el versículo 7 en adelante del capítulo 4. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para estos mismos, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora llegamos a esta destacada lista de nombres de personas a quien Pablo conoció. Fueron hombres y mujeres que vivieron en el siglo I, viajaron por caminos romanos, vivieron en las ciudades romanas y estuvieron bajo el gobierno romano. Se encontraban en medio de una sociedad pagana, pero eran hijos de Dios. ¿Les suena parecido? Hoy estamos exactamente igual. Muchos de ellos vivieron en Éfeso. Cuando uno puede visitar este lugar, yo que me he metido por estos recorridos así virtuales, tú puedes ver un teatro al aire libre. Tengo una amiga que recientemente Jerry fue, pues me mandó unas fotos preciosas. Y se ve un teatro al aire libre. Uno allí puede de repente sentarse muy, muy alto y observar un magnífico bulevar de mármol. Ese era el camino, chicas, que llevaba directamente al puerto que existía en aquel día. Y uno se pone a pensar, yo me pongo a pensar y se imagina que por esos bulevares habrían podido ver acercarse tal vez a Pablo. Allí estarían también Tíquico, Onésimo, Aristarco y Epafras. Ustedes se lo imaginan, yo es que soy de imaginarme. Todos ellos eran cristianos en un mundo que estaba resistiendo a todo lo que olía a Dios, donde había un montón de religiones y de actitudes que no eran cristianas. Pero ellos eran los hombres de Dios en aquel lejano primer siglo. Lo interesante de todo esto es que Pablo nunca había estado en Roma, ni había estado en Colosa. Y sin embargo, él nos dio una lista de personas que él había conocido, y muchos de ellos provenían de esas dos ciudades. Estas nos revela que Pablo había guiado a muchas personas a Cristo, que regresaron a sus hogares en ciudades a los cuales él nunca había logrado visitar directamente o personalmente. Verdaderamente su ministerio fue un ministerio trascendental y de gran alcance. Muy bien, vamos entonces a esta lista de personas, ¿verdad? Los versículos 7 y 8 nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor.
Os los he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Saben quién era Tíquico? Él era el pastor de la iglesia de Éfeso. Fue mencionado también en Efesios, ¿se acuerdan? 6:21, en Hechos 24 y en Timoteo 4:12. Fue un destacado hermano en la fe. Y continúa diciendo el versículo 9, lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Onésimo era un esclavo de Filemón en Colosa. Había huido de su amo. Había sido guiado al Señor por medio del ministerio de Pablo y estaba en aquel momento siendo enviado por Pablo de regreso a su amo. Pablo le escribió una carta a Filemón cuando envió de regreso a Onésimo y le dijo a Filemón que Onésimo era su amo hermano. Era su amado hermano. En aquel incidente podemos ver que había una nueva relación en Cristo entre ambos, entre amo y esclavo. Qué precioso, ¿verdad? Eran entonces ahora hermanos en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué amistades significativas estás desarrollando en tu caminar con Cristo? Estos versículos que acabamos de ver resaltan lo importante de apoyarnos mutuamente en nuestra jornada de fe. ¿Con quién te relacionas? ¿Esas personas con que te relacionas te están ayudando a crecer en el Señor o tú también estás ayudando a estas personas a crecer? Cuando te juntas con estas amistades, volvemos a la primera parte, ¿aprovechan bien el tiempo edificándose unos a los otros? ¿O solamente se reúnen para cotillar, para estar hablando mal de otros, para estar quejándose? ¿Qué haces con tus amistades? ¿Son significativas en tu desarrollo y en tu caminar con Cristo? Es para que puedas meditar y pensar. Muy bien, vamos a leer ahora los versículos 10 y vamos a pararlo hasta allí. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. Articaco era un amigo de Pablo y compañero en la prisión. Luego se menciona a Marcos, el sobrino de Bernabé, que se acuerdan de ellos, ¿no? Hijo de su hermana. Él fue el autor del Evangelio de Marcos. Recordemos que Marcos había dejado a Pablo y a Bernabé tirado en su viaje misionero. A causa de ello, Pablo no quiso llevarlo en el segundo viaje misionero. Pablo se equivocó al juzgar a Juan Marcos. Esto terminó saliendo bien y Pablo aquí lo reconoció. Y así, Pablo le dio a los colosenses las siguientes instrucciones. En el versículo 10 dice, os saluda a Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidle. Y posteriormente, Pablo mencionó a Juan Marcos y en la segunda carta de Timoteo 4:11 diciendo, toma a Marcos y traedlo contigo, porque me es útil para el ministerio. Muy bien, vamos a leer un pelín más. El versículo 11 dice, también os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En este listado luego se mencionó a Jesús llamado justo, que equivalía a Josué en el idioma hebreo. El ser de la circuncisión indicaba que era judío, chicas. Esto nos muestra que habían algunos israelitas judíos en la iglesia de Colosa. Sin embargo, no eran muchos. La mayoría en esa iglesia no eran judíos. Estos eran hombres eficaces colaboradores de Pablo y ellos mismos grandes misioneros. Bendito sea el Señor. Yo alabo al Señor por esto. ¿Cómo puedes tú también? Yo te pregunto, ¿cómo puedes tú fortalecer la comunidad cristiana que hoy está? ¿Qué personas tienes a tu alrededor que puedes edificarlas para que ellos también puedan ser en medio de este país, en medio de este mundo o en medio del lugar que tú estás, personas que edifiquen para poder que el ministerio vaya creciendo y sigan compartiendo su fe? ¿Estás tú dispuesta a tomar este rol? El rol de edificar a otros para que puedan seguir expandiendo el evangelio en medio de un mundo que está en caos. Hoy quiero dejarte con esa reflexión. ¿Qué amistades estás teniendo? ¿Son de edificación?
¿Estás tú edificando a otras personas para que el reino del Señor avance? Si no lo estás haciendo, yo te animo a que tú puedas hoy tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero que tú abras puertas para que yo pueda expandir tu evangelio. Yo quiero que tú me uses, me llenes de tu espíritu para edificar a otros y permite que yo tenga amistades que me edifiquen a mí también. Rodéate de personas que glorifican el nombre del Señor y puedan tener conversaciones que exalten su nombre. Bueno, chicas, vamos a llegar hasta aquí. Espero de que hayas podido disfrutar de este corto estudio que estamos haciendo y agradezco de veras que el Señor es bueno para con nosotros. Espero que hayas encontrado inspiración y desafíos en la palabra de Pablo como siempre encontramos en la Biblia, y te animo a que mañana podamos seguir escuchando el final de esta carta tan preciosa y que podemos encontrar ricas cosas que nos pueden ayudar a crecer. Esperemos que estas reflexiones en tu vida puedas compartirlas con otras y demostrar lo que estás aprendiendo. Nos vemos mañana, chicas.